Seguimos en BTV Noticias, es momento de entrevista. Ya estoy en compañía de Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Gracias por estos minutos. Un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, acaban de salir hace instantes nada más de una reunión con el fiscal de corte, Jorge Díaz, con quien discutieron algunos problemas que están teniendo los médicos en materia de seguridad en la atención en hospitales, concretamente con personas detenidas o presos. ¿Qué resolución o en qué tono se dio esa reunión? Fue una muy buena reunión. Fuimos con los trabajadores no médicos, con la Federación de Funcionarios de Salud Pública y con la Federación Médica del Interior, intentando abordar esto como una problemática país. El planteo, el centro de la reunión fue justamente ese momento en el cual una persona comete un delito y es herido o requiere una internación previo a la audiencia de formalización y va directo a internación. Hay un periodo que puede ser variable de horas a días en los cuales no se asigna custodia policial con las características que den garantías a los trabajadores. Y están teniendo ahí problemas de relacionamiento. Problemas. Exactamente. Es un momento de vulnerabilidad, que esto lo hablamos con el Ministerio del Interior, y bueno, trasladamos este problema puntual al fiscal de corte, quien se comprometió a llevarlo a un ámbito de análisis permanente del nuevo Código de Proceso Penal que se tiene con la Suprema Corte de Justicia y con el Ministerio del Interior, para encontrar mecanismos que permitan resolver esto. Fue muy receptivo en cuanto a preservar los derechos de los trabajadores y el derecho a trabajar en condiciones de seguridad, para a su vez preservar los derechos de recibir asistencia, claro, de todas las personas. Está muy fresco lo que sucedió en el Hospital Pasteur, en un CTI concretamente. En ese caso fue la familia de una persona que había sido detenida la que generó el problema una vez que el joven falleció. Sí. Concretamente, ¿qué medidas estarían sobre la mesa concretas? Sensibilización a la opinión pública, estamos trabajando sobre ese tema, estamos evaluando con todos los colegas que trabajan en el sector público y con los trabajadores no médicos el estado de situación de las condiciones de seguridad de todos los hospitales y centros auxiliares donde hay problemas de seguridad. Hacer un mapeo de dónde están los problemas. Exacto, para ver de qué manera mejorar eso con medidas concretas, ¿no? Ya sea por el incremento de recursos humanos a través de los eventuales del Ministerio del Interior, poner policías ahí, aumentar la presencia policial, o lo que el Ministerio del Interior hizo mucho hincapié, incrementar las medidas de seguridad no solamente con presencia física, sino con tecnología, ¿no? Haciendo analogía con el fútbol, con medidas, barreras físicas, con reconocimiento digital, con cámaras, en fin, con una serie de lineamientos técnicos que de este trabajo conjunto pueda mejorar las condiciones de seguridad en los centros hospitalarios. Este otro de trabajo que justo tuvimos recién con el fiscal de corte era muy importante también. Greco, le cambio de tema. Hay un tema que ustedes desde el sindicato vienen empujando, que tiene que ver con el tratamiento que se le da a las personas siniestradas en el tránsito. El año pasado cerró con un incremento de un 14% de los muertos. En realidad son cifras preliminares a primeros días de diciembre respecto al año anterior. Y lo que es cierto es que la tendencia esta que iba en bajada en 2 años seguidos se ha ido, que se quebró directamente. ¿Qué es lo que está faltando para que se instale, por ejemplo, este sistema de trauma que parecía que estaba avanzando, pero que no ha terminado de cuajar? Dentro de lo que es el abordaje de la problemática de siniestralidad, que es múltiple, que tiene componentes de prevención, desde todos los temas que conocemos de la alcoholemia, respeto a las señales de tránsito, la cultura, el parque automotor, la red vial. Hay un aspecto clave para nosotros que es la respuesta médica ante un siniestro. Cuando el siniestro ocurre, cuando hay una víctima de un siniestro, es clave, es fundamental que llegue en la primera hora, cuanto antes mejor, pero en la primera hora, un móvil con personal entrenado para resolver cosas y definir un traslado hacia un centro de referencia que pueda asistir a esa persona. ¿Qué encontramos analizando la casuística de la UNACEB? Que de las alrededor de 514 personas que fallecen en 2018, 60% fallecen en el sitio del siniestro.
eso es una cifra muy elevada. ¿Y eso a nivel internacional cómo o sea, no es lo que pasa en los países donde están tratando bien este tema? Eso es 30% a nivel internacional. Estamos duplicando esas cifras. Ahí hay personas fallecidas potencialmente evitables, salvables, que para nosotros es muy importante. Que pasa por tener un sistema de asistencia a la siniestralidad y el trauma organizado, protocolizado, estandarizado, que use la capacidad instalada del país, que es mucha. Hay muchas ambulancias públicas y privadas, somos un país pequeño. Es poner el énfasis en organizar el sistema con lo que hoy tenemos para poder abordar esa población específica, porque entendemos que el problema es grave. Estamos triplicando las cifras de la Unión Europea en términos de tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. Ustedes hace poco en el sindicato médico publicaban una entrevista que le hacían ustedes mismos a Gerardo Barrios, que fue director de la UNACEB, y ahí él decía, por ejemplo, que el 46% de los muertos en accidentes de tránsito, en siniestros de tránsito, que mueren en esa primera hora son por golpes en la cabeza, el famoso traumatismo de cráneo, el 30% por shock por pérdida de sangre. Esas son muertes evitables. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando una persona tiene un shock por pérdida de sangre? Bueno, ¿cuánto tiempo tiene la persona? Justamente, en un politraumatismo grave, el shock por hipovolémico, por anemia aguda, por pérdida de la volemia, interno o externo, se puede resolver a través de cohibir el sangrado, tener un acceso venoso periférico, sencillo, y reponer sueros. Básicamente eso, trasladando a un sitio donde se pueda resolver definitivamente esa situación. Ese gesto, que desde el punto de vista médico es muy sencillo, requiere que alguien esté en ese momento para hacerlo. Claro. Y eso es lo que reclamamos. Si el siniestro ocurre hoy en una ruta nacional a 150 kilómetros de la capital más cercana, ¿quién hace eso? Entonces, de esa cifra que surge de un relevamiento de las autopsias, de 169 autopsias hechas allá por el año 2013, encuentra que hay una cifra alarmante de muertes por shock que no deberían ocurrir, porque eso es fácilmente evitable. Tendría que llegar la ambulancia en el momento. Con un sistema organizado, sistematizado y que permita que alguien acceda a resolver esa situación. En esa misma entrevista Barrios decía que le llamaba la atención la falta de alarma que había habido cuando se presentaron esos datos en diciembre de este año. ¿Usted coincide? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es que este tema no está como prioritario en la agenda? Coincidimos plenamente con el doctor Gerardo Barrios. Este es un tema que debe generar muchísima alarma, por eso el sindicato médico insiste. El sistema de salud puede abatir esas cifras de muerte de dos maneras. Si nos llegan menos politraumatizados, eso es con la medida de prevención. Si cuando que no lleguen, porque lo que está ocurriendo es que no llegan al acceso al sistema de salud, por esto que venimos analizando, y que nos lleguen en las mejores condiciones posibles, porque no es lo mismo que nos lleguen trasladados por un patrullero o por un... claro, que no tiene camilla, no tiene nada. O por un auto particular, porque alguien que tiene un traumatismo de vaso y una hemorragia interna, cuando llega muerto por esa circunstancia que es evitable esa muerte, bueno, si hay un sistema que lo aborde técnicamente, se podría evitar. Para finalizar brevemente, este es un tema, este es un año electoral. Es evidente que su crítica va directamente a la política concreta de este gobierno que tuvo hasta ahora y también de las intendencias que no han logrado estos avances o que no vieron esta tendencia que se estaba revirtiendo en la baja de los accidentes. ¿Qué pasa en este 2019 con este tema y desde el sindicato médico, teniendo en cuenta que es un año electoral? Yo creo que acá el electoral no tiene que jugar. Los temas que hablan de muertes evitables, de muertes del segmento más joven de la población, que requieren amplio consenso, que requieren una política de mediano y largo plazo, tienen que no pueden estar contaminadas de los ciclos electorales. Esto tiene que, nosotros hace años que venimos con este tema, lo tomamos periódicamente y no nos cambia nada que sea un año electoral, porque esto requiere
intenso trabajo político, un trabajo político muy firme por parte de la Rectoría, sentando a todos quienes estamos involucrados en este tema en una mesa. Hay muchos intereses, hay muchos conflictos de interés con este tema, económicamente tiene su impacto, pero no puede ser dependiente, porque sería una pésima señal que esto se empuje o duerma en función de un ciclo electoral. Los uruguayos nos merecemos otro criterio a la hora de definir cosas tan importantes como esta. Gustavo Greco, gracias por estos minutos. Un placer.